7:17 de la mañana, amigos, gracias por su preferencia. Al anunciado, ya nos toca realizar la primera conversación de esta mañana. Hay que presentar y darle la bienvenida al señor Edwin Querevalú. Él es presidente de la Coalición de Sindicatos de Petroperú y con él vamos a hacer el análisis en relación a este anuncio dado por el presidente de la República en la inversión de más de 2.000 millones de dólares de la planta de Talara para mejorar su operación. ¿Cómo es que es recibido esta información y qué tan importante es esta noticia? Sí, fíjate, muy buenos días, Julio, buenos días, Jennifer. Fíjate, en efecto, es un monto considerable, 2.700 millones. Después de más de 30 años vamos a tener una inversión de esta magnitud en el Perú. Y lo importante es que comienza ya la industrialización del país, porque esto nos genera una automatización de planta, nos genera, en base a lo que está proyectado como modernización en sí, a procesar crudos pesados que tenemos en cantidad en la selva. Tenemos para procesar, y una vez que tengamos combustible limpio con 50 partículas por millón, que es lo que nos dice la norma. O sea, hay una ley que salió en el año 2006 que nos manifiesta que al año 2016 nosotros ya no podemos comercializar diésel con 50 partículas por millón y gasolina. Entonces, embuidos en ese marco internacional, porque eso también vino del Tratado de Kioto, como parte de esos acuerdos para proteger la capa de ozono, el Perú también suscribió este tratado. De manera que ahí estamos enmarcados y esta inversión va a dinamizar la economía de Talara, de Piura, porque estamos hablando de una inversión de 2.700 millones de dólares, ¿no?, en la primera etapa. Pero en el inicio de esta obra, en realidad, ¿por qué ha demorado en realidad? Porque nosotros tenemos que hacer una planta de desulfurización. Sin embargo, señor Querevalú, hay algunos cuestionamientos en relación a ese anuncio en la que señalan que incluso era mucho más económico, mucho más rentable, incluso para el Estado, que en vez de repotenciar esta refinería, se genere, se cree, se fabrique otra. Es que eso no es cierto. Nosotros tenemos ya modernizado varias componentes de la refinería. O sea, Petroperú no es como se dice que está amarrado con una pita o que es una chatarra. Esa es una mentira. En la época, por ejemplo, del presidente Narváez, se hizo una planta nueva de agua, se hizo otros elementos, de manera que nosotros tenemos en el momento, al momento real, sabemos cuánto procesamos, sabemos de qué calidades de crudo estamos hablando. Entonces, no es tan cierto los opinólogos que esto es cuestiones técnicas en realidad. Y lo que se trata... ¿Y qué considere que se estén haciendo este tipo de comentarios? Porque siempre se ha vendido la idea de que, bueno, la refinería de Talara es una refinería, discúlpeme la expresión, pero siempre decían, es chatarra. En realidad, era parte del discurso. ¿Qué es lo que leen ustedes detrás de todo eso? Mira, detrás de todo eso hay una campaña de satanización a los peruanos. O sea, cuando se habla de Petroperú, hace 2 meses hubo una campaña satanizada por el tema Repsol. Y eso te da una muestra de que por qué a nosotros como Petroperú nos denigra cuando somos los primeros en el mundo, refineros en el mundo. Tenemos los mejores técnicos del mundo en cuestión de refinación. Ahí nadie nos va a ganar. Pero eso se dice, tenemos todos los premios aquí en el Perú. Pero se dice eso, no, se denigra. O sea, a nosotros como peruanos eso nos indigna porque creo que es tiempo de redignificar a los peruanos. Somos los mejores técnicos del mundo, de ahora, verdad. ¿cómo lo han tomado en el sindicato, a nivel de los diferentes sindicatos? Porque Petroperú tiene varios sindicatos, sí, y tienen podríamos decir, una coalición, ¿no?, un agrupamiento que usted está presidiendo actualmente. ¿Cuál ha sido el sentir de los trabajadores respecto de este anuncio que ha hecho el presidente y de la posibilidad de ingresar a la bolsa de valores con las acciones de la primera empresa del país, a final de cuentas? Bueno, los trabajadores lo hemos tomado bien, porque este es un proyecto que estamos esperando de hace cerca de 10 años en realidad, para poder modernizar la refinería. Entonces, en ese sentido nosotros sí estamos contentos, pero queremos que de una vez comience la modernización. Porque fíjate, así como vamos, no vamos a llegar al 2016 a producir combustibles con 50 partículas por millón. ¿Y eso qué significaría? Que tenemos que importar del país vecino de Chile. Nosotros, fíjate, estamos importando en los últimos años 7.000 millones, ¿no es cierto?, de dólares en
traer combustible de afuera con 50 partículas por millón para poder adecuarnos a las normas. Estamos 7.000 millones que va en contra de la canasta. Con esta modernización ya no sería necesario esa importación, ¿la procesarían aquí? Se procesaría aquí, pero significa que 500.000 de barriles dejamos de importar. Porque lo que pasa aquí en el Perú sigue creciendo y la demanda sigue creciendo. Ahora, señor Carebalú, ¿Petroperú tiene la capacidad financiera suficiente como para asumir esta inversión sin que en un momento pues necesite este monto tan alto, un aval del Estado? Sí, fíjese, mire, esos otros mitos que tenemos que aquí en esta ventana que tenemos a todo el país, manifestarle que Petroperú nunca ha necesitado del Estado peruano. ¿No? Petroperú, con sus propias inversiones, genera recursos para poder hacer sus inversiones. Siempre ha sido así. O sea, eso que digan que a Petroperú le dan dinero, eso es una mentira. Por eso que ese mito tenemos que derrumbarlo el día de hoy. Y eso es, por ejemplo, no es cierto. Nosotros tenemos dentro de nuestras operaciones con la banca internacional, con la banca nacional, una cantidad de dinero para poder hacer nuestro negocio. Fíjate, y a pesar de que a Petroperú lo han dejado con el negocio menos rentable, que es la refinación. Claro. El negocio más rentable del mundo petrolero es la exploración y explotación de petróleo. Ahí está la ganancia. Ahora, este financiamiento tampoco va a ser un recargo en los precios de los combustibles, ¿no? Tomando en cuenta que Petroperú es una empresa dominante dentro del mercado interno de los combustibles. Mira, ¿no? Tampoco no es tan cierto que porque Petroperú... esa también puede generarse en la población. Es que también vamos a... Otra cosa, por ejemplo, que se dice, Petroperú maneja más o menos entre el 30 a 40% de la... no es el grueso. No es el grueso. Y fíjate, cuando yo te hablaba de que nosotros no tenemos ningún grifo, o sea, como una empresa petrolera... El negocio está en la explotación de petróleo y en la comercialización. Y no tenemos ningún grifo. ¿Por qué? Porque siempre se nos ha boicoteado como Petroperú. Lo único que pedimos nosotros son reglas claras. O sea, los trabajadores hemos mantenido una posición clara en el sentido de hacer a la empresa más rentable, más competitiva. Que eso es el mundo que hoy globalizado que nos da, ¿no es cierto?, para poder mejorar los estándares de calidad de vida de los peruanos. Entonces, esa situación de satanización del Perú que yo veo por ahí, donde manejan cifras equivocadas, por ejemplo, y que a nosotros nos presta dinero el Estado, esa es otra mentira más. Entonces, fíjate, hay algo importante que no se conoce. Si nosotros podemos tener nuestro lote de petróleo que fuera propiedad de Petroperú, con eso tendríamos una cantidad extraordinaria, porque tenemos cerca de 22.000 millones de reservas en Talara, en pozos que fueron propiedad nuestra, y ya se están venciendo. Con eso creo que vamos a generar una... O sea, el pedido sería que cuando se venzan estas concesiones retornen nuevamente a propiedad de Petroperú para tener también la producción de petróleo para la refinería de Talara. Por supuesto, y eso nos generaría muchos ingresos a Petroperú. Con el lote 64 nomás, que ahora último se ha hablado que Petroperú ya tiene, ¿no es cierto?, que le transfirió Talismán, nosotros tenemos ahí ya certificados 55 millones de reservas. Valorizado a lo que está actualmente el petróleo, está en cerca de $100, ya tenemos 5.500 millones de dólares para cualquier respaldo económico que pueda tener la empresa. Ahora, en los lotes de Talara hay 22.000 millones de dólares valorizados de reservas probadas. Entonces, mira usted, para que los recursos están para poder hacer esta inversión. No es un sueño de locos invertir 2.700 millones con recursos de la misma empresa. Claro, y además, fíjate, no va a ser de momento los 2.500 millones que se van a gastar de inmediato. Eso tiene todo un proceso, porque estamos hablando de algo que va a industrializar el país. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 1.000 millones de barriles de reservas en los lotes de la selva. 1.000 millones de barriles. Tenemos el oleoducto que está al frente de todos esos lotes. Imagínate, ese crudo es barato. Si nosotros ya con la modernización de la refinería de Talara, ese producto lo vamos a procesar. Y ahí vamos a tener ingentes cantidades de dinero porque ese crudo es barato. Pero además con la modernización le sacamos mucho más subproductos. Entonces, hay una serie de beneficios que trae la modernización. Y justamente hablando de los beneficios, ¿qué beneficios tangibles y palpables va a ver la población? Por ejemplo, se va a dejar de importar combustibles, gasolinas y diésel, ¿no? Estamos hablando de 1.300 millones de dólares. Estamos hablando que en la etapa más del pico más alto de la modernización se van a necesitar cerca de 10.000 personas para emplearlas y subemplearlas.
Vamos a trabajo tener directo e indirecto. Trabajo directo e indirecto. Tenemos, por ejemplo, 350 millones en la canasta a favor por impuesto a la renta. En la región. En la ¿no? región. Por ejemplo, y eso va a dinamizar Talara. Yo insisto, mira, estamos hablando que... Ahora, una pregunta que sí estoy seguro que nuestros televidentes se deben estar haciendo. ¿Eso va a hacer que el precio del combustible sea más barato? ¿Es posible? Mira, es posible tener los precios más baratos. Y me explico por qué. Porque Petroperú, en sus lotes que le dio a las empresas privadas, que no estamos contra ellos por si acaso, pero cuando Petroperú le cede los lotes, la producción estaba en 124.000 barriles diarios. Muy bien, le dimos a los privados y hoy estamos en 62.000 barriles diarios, 47% menos de la producción. ¿Eso qué significa? Que no han invertido, pues. Entonces, muy bien, ya les hemos dado 20 años en concesión, ya se están venciendo y lo único que queremos es devuelven los lotes a favor del país. ¿Y por qué? Mira, el costo de producción de un barril de petróleo es 10. Sigue siendo 10. $10. $10. Porque Petroperú le entregó hasta sus equipos. O sea, cuando tú te vas a la playa, ves esas maquinitas que están en este plano. No son los caballitos o las monas que nosotros les llamamos. Todo eso es propiedad de Petroperú y lo tienen los privados. Por ejemplo, en el caso de la empresa Sabia. A ellos les cuesta $10 sacar el petróleo, ¿sí?, y lo venden al precio de mercado, $90, internacional. $100. Fíjate, a nosotros con $10 adicional al precio internacional, porque generan una canasta de una mezcla de crudos, de manera que todavía en el Perú pagamos $10 adicional en Talara y lo que producimos en la selva. Sí. Entonces hay muchos beneficios que no se dicen, pero que a la empresa no la tratan de hacer rentable. Por ejemplo, claro, otra situación que es importante, Silvia, sí, para que el país conozca, concluir, y también un llamado a nuestro ministro de Economía. Nosotros compramos el crudo en la selva, en el lote que fue propiedad de Petroperú, el lote 8 y el lote 1AB, le compramos a Plus Petrol, correcto, al precio internacional. Ahí se genera un pago del IGB, ¿correcto? Pero nosotros procesamos eso en nuestras refinerías, en Iquitos, ¿no es cierto?, en 4 regiones del Perú. Vendemos los combustibles sin IGB. Pero además de lo... Ahí se pierde casi el 18%. Mira, y estamos hablando de 200 a 250 millones de soles. Solamente con eso podemos hacer muchas cosas a favor de la empresa. Te agradecemos mucho por esta conversación. Va a haber momentos para seguir debatiendo y conocer un poco más al detalle en qué consiste realmente este plan de modernización de la refinería Talara. Yo les agradezco de verdad, y creo que estos temas deben seguir sacando ustedes como una televisión que quiere cambiar de verdad al país, como una cuestión de inclusión, que no solamente se hable de temas un poco recurrentes, de la cuestión ¿no es cierto?, de la comida, sino estos temas importantes de la industrialización del país. Que es también uno de los pedidos y objetivos que se precisó en el mensaje presidencial, ¿no? Y lo que está diciendo... Esto es lo importante, usted lo está diciendo los empresarios. Nosotros los trabajadores, fíjate, antes de terminar, nosotros tenemos otro pensamiento ya como trabajadores. El que nosotros hablemos de rentabilidad, de competitividad, queremos eso. Solamente que las reglas sean claras a favor de la empresa peruana. Eso es importante, mientras que las industrias les vayan bien, a los trabajadores también les va a ir bien. A ustedes también. A todos los peruanos. Y los felicito por estos programas que están Muchísimas gracias, ayudando al país. Señor